Bueno, ¿qué es el flujo de fondos entonces dentro de una empresa? Es la generación de fondos respecto a su actividad operativa principal o extraordinaria, así también como de recursos externos que haya recibido la empresa para usarlos en producción de bienes, prestación de servicios, gastos de personal y otras cosas necesarias para la actividad del negocio. El estado de fuentes y aplicación, ya llegamos a lo bueno, muchachos, es el estado que muestra de dónde provienen y en qué se utilizaron los recursos económicos que la empresa tuvo disponible durante un periodo determinado. ¿Qué se hizo? Eso es lo que dice el EFAF. ¿Qué se hizo con los recursos que la empresa tuvo disponibles durante el periodo y la forma en que los obtuvo? Entonces vamos a sacar el balance que hemos venido manejando y le vamos a agregar esta información adicional. Información adicional que creo que no está ahí. No. Una máquina se adquirió originalmente. Eso como información adicional para poder hacer el EFAP. Una máquina se adquirió originalmente por 210 millones. Una máquina se adquirió originalmente por 210 millones. Son 110 millones. Y tenía una depreciación acumulada de 134 millones. Y tenía una depreciación acumulada de 134 millones. Entonces, les pregunto, ustedes que ya saben de depreciación y todo eso, ¿cuánto vale realmente la máquina? Valía, se adquirió 210 millones. Y tenía una depreciación acumulada de 134. Entonces la depreciación resta el valor de la maquinaria. Entonces, ¿cuánto vale la maquinaria realmente? 66. Como información adicional, esa maquinaria se vende en 46 millones. Como información adicional, esa maquinaria en la que estamos hablando se vendió en 46 millones. $26 millones. Pues les digo, si la maquinaria se adquirió en 210 y tenía una depreciación acumulada de 134, podemos decir contablemente que la maquinaria tiene un precio de 76. Pero como la contabilidad no todas veces es justa, esa maquinaria con un precio de 76 la vendimos en 46. Entonces que hubo una pérdida en venta de activos de 30 millones. Bueno, pues los dos. Ok. Entonces, decisiones como estas de vender maquinaria, de comprar inventario, de gastar recursos del efectivo, de repartir dividendos, todos esos son decisiones que son una fuente, origen o una aplicación o uso que se le da a esos recursos. ¿Sí? Entonces, los fondos son recursos económicos permanentemente disponibles para que la empresa lleve a cabo sus operaciones. Entonces, fuente, si hubo un origen, esa aplicación, si se usaron esos recursos. Entonces, aquí podemos decir fuentes, u origen y aplicaciones o usos. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Miremos. Las cuentas por cobrar, miremos a dónde terminan, dónde empiezan las flechas y dónde terminan. Terminan donde están el signo de la flecha. Entonces, las cuentas por cobrar nos generan recursos para efectivo. Las ventas de contados nos generan recursos
para efectivo. Pero con el efectivo, ¿qué hacemos? Compramos producto terminado, gastamos en producción en proceso y gastamos en materia prima. También con el efectivo gastamos en impuestos, hacemos nuevas inversiones, hacemos pago de pasivos y hacemos también reparto de utilidades. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el EFAF y el EFE? ¿Qué es lo que hicimos con todo eso? ¿Sí? Eso es en síntesis. Entonces, la razón corriente o prueba ácida que les pregunté nos da la importancia del activo corriente y el crecimiento del activo corriente. Ese es un análisis que consideramos en análisis financieros como un análisis estático, pero es un buen análisis de la liquidez. Y como análisis dinámico, entonces, miramos la rotación de activos corrientes, que sería la rotación de cartera, rotación de inventario, rotación de cuentas por pagar, y lo que denominamos ciclo de caja, que era cuando sumábamos esos días. Eso va por un sistema de circulación de fondos que se hace con un análisis histórico del estado de flujo de efectivo y un análisis futuro de presupuesto. Y para esto entonces nos basamos en la productividad del capital de trabajo que no alcanzamos a ver, que es el capital de trabajo neto operativo y el capital de trabajo operativo. Entonces, volvemos y aterrizamos en las fuentes. Entonces, dentro de las fuentes tenemos aportes de capital, préstamos, desinversiones y la generación interna de fondos, que lo tenemos acá, que lo llamamos como GIF. Que normalmente entonces va de la mano con las fuentes de corto plazo, las fuentes de largo plazo y la generación interna de fondos. Es decir, este mismo esquema se repite para todo. ¿Sí? En las fuentes se analizan los aportes de capital, los aportes de los socios en efectivo o en especie, si hubo préstamos, si hubo deudas que asume la empresa tanto como a largo o a corto plazo, con obligaciones bancarias, bonos, créditos de proveedores de bienes y servicios, prestaciones sociales. Pues a propósito, yo les dije de pronto los créditos de proveedores o financiación de proveedores, ¿hasta cuánto se le aguantará a un proveedor que uno le queda debiendo? Es una pregunta de parcial. Nosotros pusimos ahí que eso dependía del acuerdo que hubiesen hecho. Porque si esas 60 días, pues estaban quedando mal, pero si esas 90 estaban pagando a correcto. Entonces, antes de financiarse uno con los proveedores, debe haber un acuerdo mutuo, ¿sí? Porque ellos también pueden decir, no, ustedes me están pagando a 90 días, a mí no me sirve, yo les corto el chorrito, yo no les vuelvo a... Bien, bien tu análisis. Sí. De las desinversiones, cuando se recurre entonces a la liquidación de los fondos representados en activos para utilizarlos o aplicarlos en otras actividades del negocio y en rubros diferentes de los que originalmente provenían. Se dice entonces que hay una desinversión o liberación de fondos. Ya eso lo vamos a ver cuando hagamos el estado de flujo de efectivos. Bueno. Y las fuentes, entonces, la GIF se hace con recursos que directamente se producen en la operación del negocio y da la pauta para evaluar las posibilidades a largo plazo de la empresa, crecimiento, reparto de utilidades, dividendos, etc. Entonces, ¿qué es la GIF? La GIF sale de coger la utilidad neta del periodo, sumarle depreciaciones del periodo, sumarle amortizaciones del periodo, pérdidas de pronto en venta de activos, pérdidas en venta de activos, o también sumarle las provisiones para protección de activos. ¿Recuerdan cuáles eran las provisiones para protección de activos? Estaba la provisión de las deudas malas o provisión de cartera y estaba la provisión de inventarios, ¿sí? Por si se dañaban los inventarios, mermas, desechos, unidades retrabajadas, todo ese cuento. El análisis de las aplicaciones entonces se da para pago de pasivos, inversiones o pago de dividendos, en aplicaciones de corto, de largo plazo, y por aquí entonces me faltarían los dividendos. Estoy mirando ya este lado de las aplicaciones. Ok. En el análisis de las aplicaciones miramos el pago de pasivos, la cancelación de pasivos de corto plazo, deben provenir ojalá del corto plazo. Las inversiones es otra forma de aplicar recursos, implica aumento del valor total de los activos, pueden ser de corto o largo plazo. Los dividendos deben financiarse con la GIF. Los dividendos deben financiarse con la GIF para guardar armonía con lo que debe ser una sana política financiera. Otras aplicaciones serían las pérdidas netas o que haya recompra de acciones en la empresa. Entonces, según el principio de conformidad financiera,
Una sana política financiera debería de ser que las fuentes de corto plazo financien las aplicaciones de corto plazo, que las aplicaciones de largo plazo financien las aplicaciones de largo plazo. Es decir, así. Esto es lo que quiero decir. Corto plazo con corto plazo, largo plazo con largo plazo, IF con dividendos. Eso es lo que quiero decir. Sí, esto es como una ecuación ahí. Entonces, pasos para elaborar el EFAF. Ahorita sí, por fin llegamos. Primero, entonces, hacemos la diferencia entre los años. Como lo mismo que les enseñé. Entonces, año 3 menos año 2. ¿Cuánto da? 36. 36, pero negativos. Entonces, negativo será que es aumento o disminución del activo. Entonces, ¿sería una A o una F? Le ponemos al lado entonces del 36 negativo, le ponemos una F porque es una disminución del activo. Estamos, repito. Profe, sí, por favor. Cogemos el año 3 menos el año 2. 52 menos 88. Estamos con la primera cuenta del balance general. 52 menos 88 da 36. Como nos da negativo, significa que hubo una disminución. Si nos da positivo, es un aumento. Si nos da negativo, es una disminución. Entonces, según la tabla de aquí y la que está allá, si hay un aumento en el activo, ponemos la letra A, ahí al lado. Si hay una disminución en el activo, ponemos la letra F. En este caso, en el efectivo, una disminución del activo, entonces le ponemos al lado la letra F, al lado de 36, de 36 negativo. ¿Sí? Entonces, sigamos, cuentas por cobrar. La diferencia da 505. ¿Es aumento o disminución? Aumento. Aumento del activo. Ponemos la letra A, que sería una aplicación. Por el momento, entonces hacemos el primer paso, que es la diferencia, y determinar si esas diferencias son fuentes o aplicaciones. Los inventarios, ¿aumentaron o disminuyeron? ¿En cuánto? 249. Si aumentaron, entonces viene con qué letra? Con la letra A. Muy bien. Es una aplicación. ¿Pero qué quiere decir esto? A ver, si los inventarios aumentaron, ¿cómo así que una aplicación? Claro, se necesitó de plata para comprar inventarios. ¿Por qué el efectivo fue una fuente? Porque usamos el efectivo para otra cosa, no sabemos para qué en el momento. Pudo haber sido para comprar inventarios o pudo haber sido para mejorar las cuentas por cobrar, no sabemos. ¿Sí? Ok. La maquinaria del equipo, 656. ¿Hubo un aumento o una disminución? ¿Cuál letra va entonces? Bien. Seguimos con las cuentas de pasivo. La de depreciación le hacemos un tratamiento especial que ya se los voy a enseñar. 531 de proveedores. ¿Hubo un aumento o una disminución del pasivo? Si aumentaron los pasivos, entonces le ponemos al lado una F o fuente. Impuestos por pagar. 27. ¿Aumentaron o disminuyeron? Aumentaron los pasivos, entonces hubo una fuente.
¿Cuál vamos? Cuentas por pagar. Préstamo a corto plazo. 581. 581. ¿Aumentaron o disminuyeron? Claro. Entonces es una F. F. Bonos por pagar. Menos 50. Disminuyeron. Entonces es una No. Disminuyeron. Es una A. Así es. Seguimos entonces con las cuentas de patrimonio. ¿Todos vamos ahí? Bueno, ¿qué pasó con el capital? Aumentó. ¿Aumentó en cuánto? 200. Aumentó en 200. Patrimonio aumentó. Entonces se le pone la letra F. Las utilidades retenidas. ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Se le pone F. Muy bien. Vamos, entonces seguimos con la elaboración. Entonces vamos a poner las fuentes a un lado y las aplicaciones a otro. Entonces, aquí escribo disminución del efectivo. Si hubo una disminución, sería una fuente. Si hubo un aumento del efectivo, sería una aplicación. Entonces, el valor de 36, ¿en qué lado lo pongo, muchachos? 36. ¿Por acá está bien? Entonces vamos a poner dentro de las de corto plazo, las fuentes de corto plazo. Este esquema no es así, pues, no es así de rígido, pues. Vamos a poner entonces las fuentes a este lado de corto plazo y las aplicaciones de corto plazo. Entonces, para este caso, el efectivo fue una fuente, entonces lo ponemos acá. Los proveedores fue fuente o aplicación. Fuente, entonces por eso lo pusimos al lado de la fuente. Los impuestos por pagar, ¿fue fuente o aplicación? Por eso lo pusimos al lado de la fuente. Los préstamos a corto plazo, ¿fueron fuentes o aplicación? Fuente. Entonces lo pusimos. Las aplicaciones, aumento del efectivo, ¿hubo aumento del efectivo? No, entonces por eso acá entonces lo dejé así, disminución o aumento. Las cuentas por cobrar, ¿fue aplicación o fuente? Entonces las ponemos dentro del lado de las aplicaciones. Los inventarios, ¿fue aplicación o fuente? Entonces, el ejercicio es, las de corto plazo, aplicaciones van a un lado y las fuentes van al otro lado. Entonces, corrientes a un lado, las aplicaciones. ¿Listo? Bueno, vámonos poniendo números a eso. Entonces, dentro de los proveedores, ¿cuántos fueron? 531. 531. Impuestos por pagar fueron ¿cuántos? 27. Préstamos a corto plazo, ¿cuánto fue? 581. Vuelvo y repito, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy poniendo las Fs a un lado y las A a un lado. ¿Qué distinción hice? Corto plazo. Después vamos a ver las de largo plazo y ahí las vamos a poner. Por eso no las quise escribir acá. Para que vean pues que eso no es un esquema rígido, sino como nos dé el balance. ¿Listo? Bueno, aumento del efectivo. No hubo aumento del efectivo, pues entonces 0. Cuentas por cobrar, ¿cuánto fue de aplicación? Sí. Entonces ponemos 505.
Los inventarios, ¿cuánto fue de aplicación? 249. Dentro de las cuentas de corto plazo, ¿hay más fuentes o más aplicaciones? No. Entonces cerramos y sumamos. ¿Cuánto suman las totales fuentes de corto plazo? Boté mi borrador. Sí. La de corto plazo me dieron 1.175. ¿Vamos todos ahí? ¿Y las aplicaciones de corto plazo cuánto dan? 700. Ok, sigamos entonces con las de largo plazo. ¿Qué hay largo plazo entonces de lo que nos queda ahí? Las cuentas de bonos por pagar es ¿qué? Es una aplicación, entonces va por acá. Bonos por pagar. Muy bien. ¿De cuánto? 50 por acá. Muy bien. Ahí entonces metemos acá la maquinaria y equipo. Para el maquinaria de equipo. Para las cuentas de... Hubo una aplicación porque se vendió una maquinaria. Entonces, ¿cómo se calcula lo de la maquinaria de equipo? ¿Cuánto da la maquinaria de equipo? ¿Cuánto tenemos allí de maquinaria de equipo? 656. Hagámoslo por acá pequeñito para que vean. 656. Y le sumamos la maquinaria que se adquirió por 210 millones. ¿Cuánto da esto? 656 más 210 millones de maquinaria que se adquirió o que se aplicó. 766. Sería 866. 866. Muy bien. A este lado entonces, dentro de largo plazo, como no hay pasivos, está entonces la cuenta de capital. ¿Qué pasó con el capital? Es una fuente, ¿cierto? ¿Y qué pasó? ¿Cuánto fue de capital? 200 de capital. Muy bien. Y aquí entonces meteríamos la venta de la maquinaria. ¿Cuánto fue la venta? 46 millones. Muy bien. ¿Por qué es una fuente de origen? Porque nos ingresaron 46 millones cuando vendimos la maquinaria. Ok. Y entonces sumamos las de largo plazo acá y las de largo plazo acá porque no hay más. ¿Cuánto da? Total fuentes de largo plazo, 246. Total aplicaciones de largo plazo, 916. ¿La utilidad retenida? No, esas no van ahí. Las utilidades retenidas es unos recursos que la empresa no utiliza en el momento, sino para capitalizar la empresa, no que la use para otra cosa. Bueno, no. Seguimos entonces con la GIF. ¿Qué tenemos en cuenta de la GIF? Tenemos en cuenta el valor de la utilidad neta, sumamos las depreciaciones, si hay pérdida en venta de activos, si hay provisiones para protección de activos, y eso sería total GIF. Entonces, ¿cuánto va en la utilidad neta? 494, creo. ¿Sí? Utilidad neta, 494. La GIF siempre va a ir a este lado como fuente. ¿Sí? Este esquema sí es así. La GIF va a este lado. Porque la GIF va a financiar los dividendos que se repartan en la empresa. Encontramos utilidad neta 494. ¿Cuánto ponemos en depreciación? ¿Cuánto hay en depreciación? Tenemos por acá este de 134. ¿Y qué más tenemos ahí? Y aquí hay 200. A 134 le vamos a sumar 74.
¿Ya saben de qué? De la diferencia. De la diferencia. Eso da 208. La 134 lo saqué de acá de la depreciación acumulada. ¿Y el 74 de dónde le explican al compañero? Más 134. Es la depreciación acumulada que les dije. Las que dictó. Hubo pérdida en venta de activos. Pérdida en venta de activos. ¿De cuánto la calculamos ahorita? 30 millones. Entonces los ponemos aquí. 30 millones. Entonces la calculamos ahorita. ¿Sí? Con lo que dije lo calculamos. Ajá. Era 76. 76, pero se vendió en 46. Es decir, la maquinaria en libros valía 76 millones, pero la realidad es que la pudieron vender solo en 46 millones. ¿Cuánto le perdieron? Le perdieron 30 millones en la venta. Lo que pasa con cualquier operación comercial. Ok. Hay provisiones para la protección de activos. Mirad, hay provisiones de inventarios, hay provisiones de deudas malas. Si no hay provisiones de inventarios ni provisiones de deudas malas, pues entonces ponemos 0. Dime. ¿De dónde salieron esas prestaciones de 54? 134 lo sacamos de la información que di, que decía de una depreciación acumulada de 34, de 134, y los 74 lo sacamos ahí de la diferencia. Del año que ¿Cuánto nos da entonces la GIF, por favor? Sumamos la GIF. 494, 208 más 30. 0. 732. 732. Ahorita entonces vamos a sumar las total fuentes de corto plazo más total fuentes de largo plazo más la GIF y nos va a dar ¿cuánto? Vamos a totalizar las fuentes. Si lo hicieron igual que yo, les va a dar 2153. Bueno, nos falta entonces por este lado dividendos. ¿Tenemos este dato de los dividendos? Miremos a ver. Y si no, se los doy. Dividendos. Listo, entonces les doy ese dato. El pago de dividendos fue de 483. Entonces, si no está esa información, yo se las doy. El pago de dividendos fue de 483. Entonces, ahorita sumamos las totales aplicaciones con los dividendos. ¿Cuánto da? 2153. 2153. Entonces, la magia del EPAP es que nos tiene que dar igual las fuentes que las aplicaciones. ¿Sí? Listo. Entonces, este FAF que acabamos de hacer es en caso de que se venda la maquinaria.
¿sí? Un EFAP, entonces escríbale ahí encima de su EFAP por acá. Entonces, EFAP, si se vende la maquinaria. Entonces, como a mí me gusta complicarme la vida, vamos a hacer otro EFAP si no vendiéramos la maquinaria. Vamos a hacer entonces el EFAP si no se vendiera la maquinaria. Vendría siendo casi lo mismo, lo único que cambia por acá es en la maquinaria de equipo acá y en la venta de la maquinaria. Entonces sería al efectivo 36, a los proveedores 530, a los proveedores 531, al impuesto por pagar 27 igual, préstamos a corto plazo 581 igual, total fuente serían 1175. Por este lado entonces sería 505 y 249 y 754, hasta aquí no cambia. Para largo plazo, entonces ponemos en capital 200, creo que era lo mismo. Y aquí en venta de maquinaria ponemos 0. Aquí entonces no se vende la maquinaria. Para este FAP no se vende la maquinaria. Por este lado, entonces, ¿qué tenemos? Los bonos por pagar de 50. Y aquí en maquinaria de equipo, ¿qué vamos a poner? Ponemos solo 656, muy bien. Entonces nos cambia acá. ¿Cuánto da entonces aquí las aplicaciones corto plazo? Da largo plazo, total aplicaciones 706. 706. Los dividendos son los mismos, 483. Fuentes de largo plazo, ¿cuántos serían? 200 nada más. Que no se vendió la maquinaria. Sí, ya vamos para allá, ya vamos para allá. Entonces, la utilidad neta quedan lo mismo, 494. Y la depreciación, entonces ponemos solo 74. Y nos falta, ¿qué más? ¿Cuánto da la GIF entonces? 568. Total GIF da 568. Entonces nos da una nueva FAP. ¿Con cuánto? 1943. Y si les queda bien, les debe dar acá lo mismo, 1943. Facilito. Sí. ¿Cómo va a ser el parcial? Entregaré a unos cuando se venda la maquinaria y a otros cuando no se venda la maquinaria. En manadas de a uno. Entonces, vamos a hacer ahorita el estado de flujos de efectivo. Vamos a hacer entonces el estado de flujos de efectivo si se vende la maquinaria. El estado de flujos de efectivo, entonces, favorece la comparabilidad del diseño, del desempeño operativo. Ya no le tomaron foto, pues. Entonces, el estado de flujos de efectivo viene en tres partes: actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. Entonces, de aquí vamos a sacar
cuáles son las actividades de operación, cuáles son las actividades de inversión y cuáles son las actividades de financiación que hizo la empresa. ¿Listo? Ya puedo borrar, sé que me borro. Entonces, ya aprendimos a hacer el EPAP, si se vende la maquinaria y si no se vende la maquinaria. Ahorita vamos a hacer el estado de flujos de efectivo, si se vende la maquinaria y si no se vende la maquinaria. Lo mismo va a ser el parcial. A unos les va a tocar si se vende la maquinaria, a otros si no se vende. Este es uno de los estados financieros básicos que hay que presentar en las empresas. Entonces, vamos a poner primero actividades de operación. Está la luna llena. Dentro de las actividades de operación vamos a poner entonces la utilidad neta del periodo. ¿De cuánto es la utilidad neta del periodo? 494. Ponemos entonces después gasto, pérdida de maquinaria. Si se vende la maquinaria. Si se vende la maquinaria, entonces ¿cuánto se pone ahí? 30 millones. ¿Sí? Bueno, ahorita lo hacemos. Depreciación del periodo, ¿cuánto sería? Serían 74. Los otros, más los otros. 208. 208, muy bien. Ponemos también dentro de las actividades de operación el aumento de cuentas por cobrar. ¿Cuánto es? 505. 505. Ponemos también aumento de inventarios. Dentro de las actividades de operación está el aumento de inventarios. ¿Por cuánto valor? 249. 249. Aumento de cuentas por pagar. ¿Cuánto fue el aumento de cuentas por pagar? 531. Ponemos también el aumento de los impuestos por pagar. ¿De cuánto es el aumento de impuestos por pagar? 27. 27. Aquí ponemos también entonces si hubo compra de maquinaria. Compra de maquinaria. ¿Cuánto fue la compra de maquinaria? 866.
656 más 210. La diferencia más los 210. Entonces, al resultado de esto le vamos a llamar efectivo generado. No, todavía no. Por operación. También lo conocemos como el ego. Efectivo generado por operación. Ojo pues, aquí entonces, ¿cómo vamos a hacer las sumas y las restas? Si es fuente, suma. Si es fuente, suma. Si es aplicación, resta. Entonces miremos. 494, ¿es fuente o es aplicación? Utilidad neta del periodo. Se maneja como fuente. Suma. Pérdida de maquinaria, ¿será una fuente o una aplicación? Se maneja como fuente, porque nos entró dinero. Depreciación del periodo. Fuente. ¿Sí? ¿Qué sigue? Aumento de cuentas por cobrar. ¿Fuente o aplicación? Aumento de cuentas por cobrar. Aplicación. Entonces resta le ponemos dentro de paréntesis. En contabilidad, para no poner el signo negativo, ponemos el paréntesis. Seguimos. ¿Cuál sigue? Inventarios. 249, ¿es fuente o es aplicación? Entonces también dentro de un paréntesis. ¿Qué más sigue? Cuentas por pagar, ¿es fuente o aplicación? Lo dejamos así. Impuestos por pagar, ¿fuente o aplicación? La compra de maquinaria. ¿Será una aplicación o una fuente? Resta. Hagamos esta operación y de ahí nos sale el ego. Se maneja como aplicación. ¿Por qué se maneja como aplicación? Que si es una inversión. Depende. Depende. Pero muy buena tu pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué lo llevamos dentro de operación y no como financiación? Lo que es una actividad de inversión sería la venta de la maquinaria, que ya lo vamos a ver. La compra es una operación. La venta es una inversión. ¿Cuánto da el ego? Ya lo que lo hagamos completo y salimos de la duda. Si lo hicimos bien, a mí me dio 330 negativos. Es decir, que hubo ¿qué? ¿Financiación o desfinanciación? Hubo una desfinanciación. Es decir, nos estamos comiendo 330 del efectivo ahí, pero el análisis no termina ahí. Seguimos entonces con la actividad de inversión. Dentro de las actividades de inversión vamos a poner la venta de la maquinaria. Venta de maquinaria y equipo. ¿Cuánto fue la venta? 46. ¿Sí? ¿Qué otra actividad de inversión hubo? Ninguna. Entonces, total actividades de inversión, 46. Seguimos entonces con las actividades de financiación. Dentro de las actividades de financiación, entonces vamos a poner el aumento del capital.
Vamos a poner también los préstamos a corto plazo. ¿Con qué se financia la empresa? Con préstamos a corto plazo. ¿Con qué más se financia la empresa? Con los bonos. En este caso, una disminución de bonos por pagar. Listo. Miremos entonces, ¿de cuánto fue el aumento del capital? De 200. Los préstamos a corto plazo, ¿de cuánto fueron? 581, muy bien. ¿Y los bonos de cuánto fueron? De 50. ¿Es una fuente o es una aplicación? Entonces va restando. Total actividades de financiación. ¿Cuánto les dio? 731. 731. Muy bien. A esto entonces le vamos a sumar el pago de dividendos. O en este caso a restar, porque el pago de dividendos será ¿qué? Una aplicación de recursos que son por 483. Los ponemos entre paréntesis. Hagamos entonces el ego más esto menos esto. A ver cuánto les da. Si lo hicieron igual que yo, les debe dar menos 36. O 36 entre paréntesis. Si dio 36, el estado de flujos de efectivo al final nos va a dar el valor del efectivo. ¿Sí? Revisen en sus balances de cuánto es la diferencia de efectivo que hay. Entonces, ¿cómo saben que nos quedó bien? Entonces, ¿hay un aumento o disminución del efectivo? Entonces ponemos disminución del efectivo. Si fuera aumento, entonces nos daría con saldo positivo. ¿Listo? ¿Cómo sabemos que nos quedó bien? El efectivo nos debe dar igual. Ahí me doy cuenta si les queda bien el parcial. Sí, 36 al menos 36 que hay diferencia. Les voy a dejar con apuntes. ¿En serio, profe? En parejas no sé todavía, pero con apuntes, sí. Muchas gracias, profe. Ay, sí, ¿no? Ay, sí, profesor, Hagamos entonces el estado de flujos de efectivo si no se vende la maquinaria. Entonces a todos les va a dar diferente, ¿no? No se vende la maquinaria. Para irnos ya, muchachos. Con esto acabamos. Entonces, la utilidad neta del periodo igual. La gasto pérdida de maquinaria. Ah, no. Si no se vende. Pero, si no se vende. Entonces, por acá va. Utilidad neta del periodo 494 bien. Gasto pérdida de maquinaria. ¿Cuánto se pondría entonces si no se vende? Cero. Depreciación del periodo, ¿cuánto sería? Sería 74. Bien. Aumento de cuentas por cobrar 505 igual. Inventario 249 igual.
Cuentas por pagar 531 igual. Aumento de impuestos por pagar 27 igual. Compra de maquinaria. ¿Cuánto le pondría entonces en compra de maquinaria? Ah, no, van a sacar 5 en el parcial. 656. Gracias. ¿Y cuánto da el efectivo generado por la operación? Entonces aquí ya cambia. Hagámoslo, por favor. Sí, porque tengo que tener cuatro. En actividades de inversión, entonces ponemos venta de maquinaria de equipo, pues como no hay venta, 0. Actividades de inversión, 0. ¿Sí? En actividades de financiación, aumento del capital 200, préstamo a corto plazo 581, disminución de bonos por pagar 50, ok. Total de actividades de financiación 731 igual. Pago de dividendos 483 y tiene que volver a dar 36 negativo. Miren a ver. Entonces, como vimos, el ego, las actividades de financiación, de inversión, los dividendos, todo eso nos tiene que dar el saldo de caja o de efectivo. Pero ahí tengo una duda. ¿Por qué la venta de la maquinaria es una inversión? Si no estamos comprando nada, si no estamos generando. Porque normalmente cuando uno vende la maquinaria se supone que va a comprar otra mejor, ¿sí? Por eso. Es por eso. Usted no vende la maquinaria para echarse esa plata en el bolsillo nomás. O sea que usted prácticamente se ve obligado con eso a comprar otra. A invertir, debería de invertirla. Sí. Listo, muchachos, creo que ahí quedamos entonces. Feliz noche. Entonces, ¿cómo les tiene que dar? La suma final tiene que dar igual a. Y el EFAP tiene que dar lo mismo las fuentes que las aplicaciones. Con eso saben que les quedó bien. Ay. Tenía para